Bueno, muy buenos días para todos. Es una alegría otra vez encontrarnos con toda la comunidad del colegio, por lo menos en lo que tiene que ver con los funcionarios, en una instancia para pensar juntos, para seguir pensando juntos, cuestiones que tienen que ver con nuestro hacer, con nuestro quehacer cotidiano. En esta oportunidad lo que nos hemos planteado es trabajar sobre cómo comunicamos lo que evaluamos. Un aspecto nada menor. Es un objetivo que nos habíamos fijado desde la Dirección General al comienzo del año, mejorar la comunicación en distintos sentidos. Todavía tenemos mucho para hacer en esto. Nos vamos a centrar un poquito más en lo que tiene que ver con la evaluación y la comunicación. Por supuesto contamos con Pedro Ravela. Yo creo que Pedro ya no precisa más presentación entre nosotros. Si no, googleen Pedro Ravela, que sale por todos lados. Vean que sea un currículum actualizado, porque a mí me salió uno de 2008 y yo que sé que ya. Nada, me parece que decir sobre todo que aprovechar para decir que este año hemos contado con la presencia de Pedro intensamente, porque así lo quisimos y porque él tuvo la generosidad de venir a trabajar con nosotros. Es un placer contar con Pedro, porque es una persona sumamente reflexiva, sumamente formada, humilde y que nos da una visión bien interesante de las cosas que están pasando por ahí, pero también de las que nos pasan cotidianamente. Creo que esto es lo interesante, ¿no? Unir un poco el cielo con la tierra. Vamos a darle la bienvenida y adelante. Bueno. Hoy vamos a tratar de pensar un poco en esta cuestión de las calificaciones y las calificaciones es como un rótulo general, porque de hecho, bueno, tanto en inicial como en primaria, pues no las utilizan como forma, más que bueno, en inicial no se usan en ningún lado en el sistema, en primaria se utilizan más bien formalmente porque es un requisito, digamos, y en secundaria sí todavía tienen su peso. Por eso este rótulo o este título un poco más amplio de cómo registrar y cómo comunicar lo que vamos observando sobre el aprendizaje de los estudiantes. Simplemente repaso rápido. ¿Se acuerdan? En febrero trabajamos todo el tema de situaciones auténticas, que aquella imagen del fútbol, de que si bien es importante aprender fundamentos teóricos y manejar conceptualmente las cosas, si bien es importante ejercitar y automatizar procedimientos, todo eso recién cobra sentido cuando uno lo pone en práctica en situaciones propias de la vida real o de la disciplina, de cómo se construye el conocimiento en la disciplina, que es el equivalente a jugar un partido de fútbol, que es parte de lo que se viene haciendo en muchas áreas, que es tratar de evitar esas situaciones descontextualizadas o muy artificiales, donde uno dice en realidad nadie usa el conocimiento de física o de gramática de este modo. Y me ha tocado ver algunas cosas interesantes. Ahora que lo miro, no me acuerdo tu nombre, pero me acuerdo de los muchachos así en el estudio de grabación filmando, grabando música, canciones, que fue bien interesante. El nivel de autoexigencia de los gurises, no, para volvé para atrás, que lo quiero hacer de vuelta. Y los otros gurises le decían, tenés que levantar en tal nota, que es interesante. Yo recuerdo lo que eran mis clases de música. Nunca aprendí nada más que cuáles son las 7 notas musicales y nunca pude leer un pentagrama. Ok, y el otro punto central que habíamos visto, este dilema que tenemos los docentes con la imagen esta de los atletas o de la murga, de que tenemos que jugar ese doble rol, ¿verdad? De que por un lado tenemos la función de
de en algún momento juzgar a los alumnos y dar una calificación y una decisión que implica que el estudiante aprueba o no aprueba y que decimos que está en condiciones o no de avanzar, y al mismo, que es lo que hace un jurado en un concurso. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer la otra función, tal vez la más importante, que es la de acompañar, la de ser entrenadores, donde ahí los puntajes no sirven de mucho, más bien sirve la devolución cercana, lo que hagamos para que el estudiante entienda mejor qué es lo que está logrando y qué es lo que no. Y bueno, y donde ahí ya quedó planteado, que es otro de los temas que voy a retomar hoy, porque además lo vi a lo largo del año en las sesiones, que es toda la cuestión esta de qué hacemos además con los que no llegan a determinados niveles y todo el tema de las adecuaciones curriculares. Me voy a meter un ratito en eso. Entonces, lo primero es volver sobre esto de los rituales. Yo usé la imagen esta de la bruja, ¿no? Y allá me encanta esto de la pócima de la bruja, la calificación como esa mezcla, la calificación global, ¿no? La que damos de cierre, que es una mezcla de cosas de todo tipo, ¿no? Donde entran si participa, si trajo un trabajo, si le fue bien en el escrito, si es buen compañero. Pero lo que tal vez, digo, no, algunos de ustedes ya lo tienen más reflexionado y resuelto, pero a mí me llama mucho la atención cómo hay cosas que tenemos como muy naturalizadas, ¿no? Yo Gabriel Requena, colega de ustedes de matemática, él está haciendo con otros profes de matemática un trabajo con profes jóvenes de matemáticas, trabajando sobre evaluación formativa, ¿no? Y entonces me invitaban a trabajar en un taller con ellos. Y entonces fue muy interesante, pues le preguntaban en unas entrevistas que le hacían al inicio a los profes sobre cómo habían aprendido a evaluar y qué habían aprendido en el IPA, durante la formación docente. Unos profes muy despiertos, ¿no? Buenos profes de matemáticas. Y entonces me acuerdo sobre todo una de las chicas que decía, todos decían que nunca les habían enseñado nada, ¿no? Pero una de las muchachas decía, vos sabés que la primera vez que me pongo a pensar sobre el tema de cómo evalúo, porque en realidad, o sea, ella decía algo así, casi textualmente, vimos un montón de cosas en didáctica, sobre la enseñanza, etcétera, y nunca vimos esto. Y además yo era docente en ejercicio, empecé a trabajar y lo empecé a hacer sin pensar, nunca me puse a pensar cómo lo hacía. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que son rituales, lo de asignar nota o poner escrito, etcétera, que los tenemos incorporados como naturales, pero que no pensamos el sentido que hay detrás. Y entonces acá hay como 5 grandes rituales. Uno es de los juicios. A mí es de los que más, y además que es lo que les va a comentar, bueno, los de secundaria ya saben, y lo va a compartir Alejandro para el resto, que están tratando de buscar un modo distinto de formularlo. O sea, los juicios tradicionales, ¿no? De esforzarse más, tú puedes. El otro día en Océano hubo este muchacho, el sueco, no sé, la introducción inventó uno nuevo que era siga, siga. Tomando la imagen de los jueces de fútbol, siga, siga. Ahora, lo primero que me parece que ni siquiera pensamos es que el término juicio en sí mismo es algo que ya deberíamos haber sacado de los reglamentos. Rastreando, la UDELAR en este momento está por trabajo de la Comisión Sectorial de Enseñanza. Dentro de la UDELAR, la Comisión Sectorial de Enseñanza es la que más se preocupa por cuestiones didácticas y pedagógicas. Y ellos están impulsando un cambio en el reglamento de evaluación de la UDELAR, que es el reglamento vigente de la UDELAR es de la época de la ley orgánica, ¿sí? La escala
de 1 a 12 y los 3 sotes sobresalientes, muy bueno, que lo heredamos en secundaria. Después la historia de primaria no la conozco, no sé si desde Varela viene así o cómo era la escala de calificaciones en la época, en los inicios de la primaria. Pero todo el sistema está impregnado por ese... Y entonces ellos hacen el análisis del origen, o sea, el origen de esa escala estaba en los tribunales en los exámenes orales, donde el tribunal estaba integrado por 3 miembros, que en general eran 3 grandes personajes. Era una suerte de Masterchef de la educación, donde además era palabra santa lo que dijera cada individuo. Y de ahí vienen las 3 notas, porque el sobresaliente muy bueno era porque cada señor, abogado, médico grado 5, daba su veredicto, y el juicio tiene algo de eso, ¿no? De veredicto y de sentencia. Era más un tipo de tribunal muy peculiar, ¿no? Porque era un tribunal integrado por 3 fiscales, no había juez ni jurado. Eran los 3 fiscales que más bien era... y la escala la heredamos de allí, y el término juicio lo heredamos de allí, lo seguimos teniendo. Y bueno, y parte del problema es que los juicios que tenemos, si uno lee en general, se orientan más a cuestiones actitudinales, ¿no? Al tema de la dedicación, al tema del esfuerzo, al tema de la participación. En general es muy difícil en un juicio de ese tipo decir algo sobre el proceso específico de aprendizaje del estudiante. Es algo complicado de hacer, sobre todo además por el espacio, ¿no? Ok, el segundo tiene que ver con eso, ¿no? Con el peso que le damos al esfuerzo y a lo actitudinal, que no está mal que reconozcamos eso. El problema es cuando eso sustituye el aprendizaje, ¿no? Que eso creo que la usé la vez pasada, y algunos testimonios que yo uso siempre. Uno es el grado de cumplimiento, de cosas que nos decían los profes, ¿no? En un trabajo de investigación que hicimos. El grado de cumplimiento de las tareas es evaluado más allá de si está bien o está mal la tarea. O sea, ya dejó de importar si el estudiante hace las cosas bien o mal. Si intentó hacer algo, si hizo una búsqueda, ¿no? Es como cuando uno ya tira la toalla y dice, bueno, si por lo menos se esfuerza, si me trae algo, aunque no entienda nada, le voy a poner un aceptable. Y es la frase que yo uso mucho, el que hizo el trabajo de hormiga, que se mantuvo todo el año, que trabajó todo el año, ese pasa. Entonces ese es otro de las cosas que están muy metidas en la cultura nuestra, y si uno mira el reglamento de pasaje de grado, sobre todo en secundaria, hay una confusión entre evaluación formativa y tener en cuenta los procesos con el tema de esfuerzo, trabajo, como que no hay, o sea, el término proceso está de algún modo pervertido, porque el proceso tiene que ver con cómo va avanzando el estudiante en el aprendizaje y no tanto con lo actitudinal, lo cual no quiere decir que uno no tenga en cuenta lo actitudinal, pero lo debería tener en cuenta por fuera. Yo creo que una tercera cosa, no me animo tampoco a generalizarla, no tengo elementos, ahora después los DIRES van a hablar un poquito de eso. Pero sobre todo, mientras que en secundaria tenemos más la tradición de ejecutar al estudiante, ¿verdad? Del juicio y del veredicto final, en primaria a veces tenemos bien la otra tendencia, ¿verdad? Esta de que todo estaba bien, de que no hay que decirle al estudiante que las cosas están mal, ¿no? Cosas que nos dicen los maestros. Le pongo algún comentario, por ejemplo, al niño que ha trabajado muy bien le pongo una felicitación. Al que salió mal le pongo, necesitas esforzarte un poco más, muy bien, te felicito. Esta cosa de felicitar todo, que de nuevo no es que esté mal en sí mismo, motivar, estimular al alumno, reconocerle lo que hizo bien,
Pero al mismo tiempo, si uno no ayuda al estudiante a comprender lo que no está logrando y cuál es el paso siguiente que puede dar, tampoco lo ayuda a mejorar. Por eso parte de lo que vamos a ver hoy es cómo tener una mirada más progresiva e incremental del aprendizaje que nos permita ayudar a cada estudiante a dar pasos desde donde está. Otro de los rituales que tenemos incorporados es el tema del promedio, de que tenemos que cerrar o sea, bueno, no tenemos más remedio porque se nos pide que demos un promedio de cierre. También ahí, en una de las salas de secundaria, Alejandro nos leía una circular reciente de secundaria, donde apareció un concepto muy, muy interesante que es el de promedio conceptual, lo cual muestra cómo tenemos introyectado el tema del promedio. O sea, no existe un promedio conceptual, un promedio siempre es un promedio matemático, un promedio es tomar una serie de números, sumarlos y dividirlos por la cantidad de números. En el fondo, lo que la norma quiere decir es que demos una valoración conceptual pero tenemos introyectado el tema del promedio, y en el fondo detrás del promedio está esta mezcla de cerrar en un juicio global que se transforma en parte como de la identidad del alumno, ¿no? Fulano es un 7, fulano es un 8, fulano es un 9. Y el otro ritual que tenemos muy, muy metido, sobre todo los profes de secundaria, lo tenemos muy metido, es la cuestión del escrito, como la instancia en que el estudiante demuestra si sabe o si no sabe, ¿verdad? Que también sé que muchos de ustedes están avanzando, he visto trabajos de poner pruebas o actividades de evaluación comunes a más de una disciplina. Pero de todos modos a todos nos cuesta mucho, como que si no está la instancia formal del escrito, 40 minutos donde el estudiante escribe lo que sabe, como que no estamos seguros de si el estudiante sabe, entre comillas. Y parte de la intención de hoy es como empezar en ampliar la mirada sobre de qué modos podemos captar que el estudiante está aprendiendo las cosas que esperamos que aprenda. Y por eso vamos a trabajar un poquito toda la cuestión esta de registros, de cómo registrar de otra manera y cómo diversificar lo que le ponemos a los estudiantes como tarea. Antes, paso siguiente que quiero dar es esto como para repasar lo que vimos en las anteriores encuentros y tomar conciencia que tenemos esas naturalizadas, esos rituales que a veces nos atan en el modo en que hacemos las cosas. Lo siguiente que me interesa explicar, que esto es algo que no trabajamos en los encuentros anteriores, es que cuando uno elabora valoraciones o calificaciones, siempre recuerden, ¿no?, que mi visión es deberíamos separar la instancia de calificación de la instancia de evaluación formativa, que es la del entrenador. Pero cuando uno califica, lo puede hacer y lo hacemos habitualmente de tres modos diferentes que muchas veces los combinamos. En general los tenemos los tres metidos adentro y a veces nos cuesta discriminarlos. Entonces, para eso es útil imaginarse, usar la imagen de una montaña y de subir una montaña como imagen, como representación de lo que es el aprendizaje, ¿no? Tengo que hacer un esfuerzo, tengo un grupo de niños, los pongo frente a un desafío que es aprender o a dominar conceptos, procedimientos matemáticos y a después utilizarlos para enfrentar problemas o resolver situaciones, o lo mismo en lectura y escritura. O sea, los pongo frente a un desafío en el que van a tener que hacer un esfuerzo, obviamente, y donde esperamos que avancen. Entonces, hay un primer modo de valorar qué es lo que está ocurriendo con los estudiantes en ese emprendimiento, que es el aprendizaje, o que es subir a la montaña, que consiste básicamente en mirar
cómo están unos respecto a otros. Entonces, cuando hago eso, en realidad, en general, pierdo de vista, por eso acá ven que se ve un pedazo de la montaña, pero no se la ve entera, porque en realidad uno pierde de vista a dónde quiere llegar y qué es lo que el estudiante debería saber, y en realidad se empieza a enfocar más en cuáles son los puntos relativos entre unos estudiantes y otros, ¿no? Y el foco uno lo pone en la comparación de posiciones relativas, que es una confusión muy común que tenemos todos y a nivel ciudadano incluso, que es creer que mejor es lo mismo que bueno y peor es lo mismo que malo. Yo siempre usaba había un medio de prensa en México. En una época me dediqué a analizar cómo publicaban los medios de prensa los resultados de evaluaciones tipo PISA y las evaluaciones nacionales. Entonces, un medio de prensa que ponía en Nuevo León, en México, decía, hay 500 escuelas en cuidados intensivos porque están por debajo de la media, ¿no? Y en realidad cuando uno hace un promedio y una distribución normal, no hay forma de que no, la mitad más o menos va a quedar debajo del promedio y la otra mitad va a quedar por encima, en cualquier promedio de cualquier cosa que hagamos. O sea, no hay forma de... Entonces, estar por debajo de la media, lo único que me dice es que unos están un poquito peor que los que están por encima, pero puede que todos estén muy mal o puede que todos estén muy bien, pero en realidad estar por debajo de la media no quiere decir nada más que eso, es un juicio relativo, en términos absolutos no tiene ningún significado. Eso nos pasa a nosotros, yo siempre cuento, capaz ya se los conté a ustedes, lo hago rápido, cuando yo era profe de filosofía en mis primeros años, que igual que estos profes que contaba recién de matemáticas, nadie me enseñó a evaluar en el IPA, yo siempre digo, lo que uno aprendía eran dos cosas, evaluación formativa y sumativa, y media, mediana y modo en unas cosas estadísticas que uno después nunca utilizaba. Entonces, mi primer modo de evaluar era leer los trabajos de los estudiantes, filosofía además, difícil para evaluar, más o menos, acá. Después agarraba otro, está mejor, acá. No, este está peor. Y entonces iba haciendo 3, 4, 5 montoncitos, y entonces después a los mejores les ponía buena nota, a los peores les ponía mala nota. Pero en realidad ese modo de proceder es lo mismo que las escuelas en cuidados intensivos. O sea, siempre va a haber unos mejores, otros peores. Pero el problema es que uno ahí carece de un punto de referencia para decir qué es destacado, qué es aceptable y qué no es suficiente. Entonces, este modo de proceder y de establecer por comparación, donde lo que me interesa o lo que está en el foco es ordenar a los individuos y no pongo tanto el foco en qué es lo que saben realmente. El origen de esto desde en el siglo pasado en las pruebas de ingreso a la universidad que se desarrollaron inicialmente en los Estados Unidos y que además venían de pruebas que hacían en el ejército para admitir a los reclutas. Y donde la preocupación principal era la selección. Y donde la consecuencia principal es que los individuos se comparan entre sí. Y en general, algo de eso todos tenemos introyectado, ¿verdad? Tenemos esa cosa, es parte de estos rituales y de esta cultura. Todos tenemos metido la cosa de que tenemos, o sea, la idea esta de justicia, y por eso vieron que tenemos 12 notas, y no nos alcanzan a veces y necesitamos poner 7 para arriba y 7 para abajo y distinguir entre fulanito y menganito y ponerle un puntito más a uno. Tenemos introyectado esa cosa de que cuando uno en realidad, y el mundo de hoy en realidad uno con 4 o 5 grandes categorías alcanza. O sea, yo puedo decir, bueno, estos son los estudiantes que tienen... Estos son los estudiantes que son muy buenos, que han logrado lo que se esperaba, punto. Estos son los que están más o menos en el límite, estos están por encima, y estos son los que no llegan a lo que yo espero. Con esas 4 categorías uno puede calificar. Y si uno no tiene una finalidad de competencia o de selección para algo,
En realidad la distinción después de si uno es 10, otro es 11, otro es 12, es absolutamente secundaria, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, conversando con gente de la universidad, te dicen, bueno, en realidad para las becas o para los intercambios estudiantiles en otras universidades, el puntaje es importante, ok, de acuerdo, ahí es importante los puntos. Pero, como les decía la vez pasada, que el problema es que esto lleva a los estudiantes a que se concentran en la nota y en la comparación entre ellos, quién es mejor. Y acá sí interesa cierto grado de precisión. Si tengo una finalidad selectiva, necesito tener precisión o la presión es importante. Pero para lo habitual de los procesos en los que trabajamos, la presión no es tan importante. Ok. Hay un segundo modo de mirar esto que es ver qué tanto avanza cada estudiante respecto a donde estaba, ¿sí? Que es lo que se llama enfoque de progreso. Entonces yo lo que hago allí es, de nuevo, tengo un pedazo de la montaña, sé dónde los círculos son los puntos de partida de los estudiantes, los rombitos son los puntos de llegada. Y entonces allí a mí no me importa tanto quién está más arriba y quién está más abajo, sino quién hizo una mayor trayectoria. Entonces uno podría decir allí, este que está más arriba en realidad ya arrancó arriba, era bueno desde el principio, en realidad no avanzó mucho. Y eventualmente puedo premiar a otros o puedo valorar, premiar no es la palabra, puedo valorar el avance que hicieron otros que partieron de puntos iniciales más bajos y lograron avanzar mucho más en sus capacidades. Entonces allí el foco ya no es la comparación entre individuos, sino de cada individuo consigo mismo, en dos momentos distintos en el tiempo. Con esta salvedad, ojo, y es que se supone que lo miro avanzar en una determinada habilidad o capacidad. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? A veces una trampa que nos hacemos es, fulanito fue 5 en el primer semestre en fracciones y ahora es 8 en geometría. Ok, pero en realidad ahí no hay progreso, hay dominio diferente de cosas diferentes. Eventualmente puede haber habido algún cambio, progreso en el involucramiento en la materia o en la dedicación al estudio, o capaz que no, capaz que se esforzó igualmente y con fracciones no pudo y con geometría sí, por otros motivos se entusiasmó. Pero lo que quiero decir es que hay progreso en la medida en que uno vuelve a evaluar lo mismo, ¿no? Es más fácil en cuestiones como producción escrita o en que uno puede mirar cómo evoluciona la capacidad de expresarse por escrito a lo largo del tiempo. Bueno, en inicial lo hacen mucho, mirando los dibujos, las producciones, donde uno puede ir haciendo como carpetas y uno puede ir viendo la evolución en el tiempo del estudiante en un mismo tipo de capacidad o de habilidad. Por eso hay que distinguir entre progreso y esfuerzo, no son lo mismo, ¿no? O sea, uno puede esforzarse y no progresar. Y aquí es donde entra la cuestión esta de adecuaciones curriculares o de tener en cuenta niños que tienen dificultades en mirar cómo, o sea, tener en cuenta dónde están y cómo uno los puede ayudar a moverse desde ese lugar y donde lo que importa es que el niño avance en algún sentido, aunque no llegue a donde llegan otros. Después voy a volver sobre esto en la segunda parte. Ok, y luego hay un tercer modo, o sea, enfoque normativo, enfoque de progreso. Hay un tercer modo que es lo que se llama enfoque criterial, donde la característica principal aquí es que ven que aquí aparece la montaña entera. Porque aquí sí me interesa tener como el dibujo. La montaña entera es el equivalente a lo que tenemos como perfil de egreso y currículum, digamos. Tengo el paquete entero de lo que me interesa que los estudiantes aprendan, primera cosa. Y lo segundo que tengo son como grandes marcas. Si ustedes miran allí, hay como esas barritas atravesadas en la montaña, verde, amarilla, roja, donde uno lo que dice es, bueno, estas son como mis expectativas. Querría que los estudiantes llegaran al nivel amarillo, hasta esa altura la montaña, es lo que esperaría para todos mis alumnos. Me preocupa
especialmente los que queden en torno a la zona roja, digamos, o los que apenas no logren pasar de allí. Y bárbaro, y algunos sé que van a llegar más lejos, ¿no? Por encima del verde, que es parte de algo que nos cuesta mucho, que es asumir que los alumnos tienen diversidad de intereses y de capacidades y que algunos son muy buenos para educación física, otros para matemática, otros para arte, otros para las letras, y no todos se van a destacar en todas las disciplinas. Entonces aquí el punto de referencia, en el enfoque normativo el punto de referencia son los otros estudiantes, en el enfoque de progreso el punto de referencia es el punto de partida del estudiante, en el enfoque criterial el punto de referencia es alguna descripción de lo que espero, de qué es lo que espero que el estudiante sea capaz de hacer con el conocimiento. Y ahí la decisión más delicada es cómo hago esa descripción y dónde pongo los puntos de corte, es decir, dónde pongo esa distinción entre lo mínimo que espero para todos, lo que refleja un desempeño satisfactorio, lo que está más allá o implica un desempeño destacado. Ok, esto está dicho, ¿verdad? En el primero me interesa sobre todo, o sea, el primero tiene que ver con situaciones de competencia entre individuos, el segundo tiene que ver más con el foco en el acompañamiento a cada alumno, en el tercer enfoque tiene que ver con el dominio y con la certificación y con competencia, no en el sentido de competencia entre alumnos, sino en un segundo sentido que es el de ser competente. En el fondo, en estas cosas, o sea, uno en general hace las tres cosas, ¿sí? Uno en general cuando califica tiene en cuenta, tiene alguna referencia de qué es lo que espera de los estudiantes, tiene en cuenta el progreso que cada uno hizo y no puede evitar tener en cuenta o hacer comparaciones entre los estudiantes y hacer alguna diferenciación. En general, en términos del uso, el primer enfoque, como dije, tiene sentido sobre todo cuando hay procesos de selección de por medio, procesos competitivos. El segundo tiene sentido sobre todo en los primeros niveles educativos, ¿sí? En inicial claramente, y yo creo que en buena parte de primaria también. Uno debería más bien enfocarse en acompañar el avance del estudiante, más que en establecer metas rígidas de a dónde tiene que llegar. De todos modos, obviamente uno tiene que tener un mapa. El enfoque criterial es útil para tener un mapa y sobre todo para saber cómo lo ayuda al estudiante a progresar. Y el enfoque criterial sobre todo es clave en el nivel terciario, es donde es más importante, ¿no? Y es donde es más serio el problema. O sea, en el nivel terciario, ¿por qué? Porque en el nivel terciario estoy dando un título habilitante para desempeñar una función en la sociedad. Entonces allí, si el individuo se esforzó mucho y avanzó y no sabía nada de pilotear aviones y avanzó un montón, pero todavía no llega a los estándares, no le voy a dar una certificación. Y eso aplica a los médicos, a los maestros, a los profesores, o sea, en cualquier formación terciaria, la institución que otorga la certificación o el título tiene que garantizar que el individuo domina ciertas cosas básicas. Obviamente después la gente sigue aprendiendo, no es que uno salga absolutamente preparado, pero hay ciertos mínimos que tiene que lograr. Mi visión es que en educación básica, inicial, primaria e incluso secundaria, uno debería jugar en la tensión o en la contradicción entre el enfoque criterial y el enfoque de progreso. Y tiene que jugar con las dos cosas al mismo tiempo. Y creo que ahí hay una de las claves después para lo de las adecuaciones curriculares. Sí, hubo una cosa ahí que se me fue que ahora después vuelvo. Pero
creo que a mí me gusta mucho pensar y creo que hay que acostumbrarse a pensar en términos dialécticos, porque en general las cosas son contradictorias en la vida, en los seres humanos, la historia es contradictoria, es dialéctica. Entonces, en el fondo, entre evaluación formativa y calificaciones hay una contradicción dialéctica. O sea, por un lado, la evaluación formativa apela a la motivación propia del estudiante, la calificación apela a una motivación externa por aprobar, o a una exigencia externa, y en general uno necesita combinar las dos cosas, sobre todo con adolescentes, ni que hablar. Mi visión es que en general en secundaria nos vamos más hacia el lado de la exigencia externa y a buscar la motivación, o utilizamos mucho la calificación como zanahoria, como herramienta de motivación y nos cuesta lograr motivación intrínseca. Y con el enfoque criterial y de progreso pasa lo mismo, están en un juego dialéctico, es decir, uno tiene que tener un mapa de lo que espera de todos, pero al mismo tiempo tiene que tener en cuenta la diversidad y los puntos de partida distintos de cada alumno para ver cómo los ayuda a avanzar en ese mapa, y por eso uno debería relativizar un poco si llegan al punto de llegada. Y ahí doy un pasito más, que es esto. Que en el fondo, la otra cosa que tenemos muy introyectada es esta cosa del avance graduado de los estudiantes, que es un resabio de la sociedad fabril, ¿no? Esta es una autora norteamericana, Diane Ravitch. Dice, la educación y el currículo se han construido tradicionalmente desde el modelo fordista de producción en serie, en el que todos los niños y todas las niñas de 6 o 7 años tienen que cursar el primer grado y a partir de ahí aprender lo mismo, y en función del aprendizaje van avanzando y son buenos, intermedios o malos año a año, ¿verdad? Grompone, muchos de ustedes lo conocerán, Juan Grompone es ingeniero, tipo muy versátil, literato, escribe historia, tiene esos libros, La danza de Shiva, que son unos mamotretos, tengo uno conmigo porque lo estoy leyendo en este momento, y él tiene un análisis muy interesante. Me meto en terreno, después los profes de historia capaz que me pegan, porque sé que es medio heterodoxo en su modo de abordar la historia este hombre, muy ingeniero y matemático, pero él lo que dice es, él distingue tres grandes fases y dice que vendrá una cuarta en la sociedad capitalista, y que finalmente el capitalismo va a desaparecer por el propio agotamiento, como fueron desapareciendo los distintos modelos sociales a lo largo de la historia. Y entonces él distingue entre la fase 2, que fue la fase industrial, donde el eje de la organización de la sociedad eran las fábricas y las industrias, y dice, hoy estamos en la fase 3, que es la fase de la información, de la informática, de la automatización de los procesos, etcétera. Y hace una interpretación muy interesante, a mi juicio, disculpen la digresión, de la caída de la Unión Soviética. Él dice, la Unión Soviética en realidad cayó porque no pudo entrar en la fase 3 por incapacidad para producir computadoras, y muestra la evolución en los años 80, cómo evoluciona la construcción, la venta y la producción y la venta de computadoras en la Unión Soviética y en los Estados Unidos, y cómo la introducción de la computadora generó una revolución en la ciencia, en el conocimiento, en la producción industrial, etcétera. Y él lo que dice es que el modelo de escuela, que el modelo propio de la fase 2, que era la fábrica, permeó toda la sociedad, entre otras cosas la escuela, ¿verdad? Y entonces él dice, el aula es como una línea de producción, y partimos del supuesto que todos los niños aprenden las mismas cosas en los mismos tiempos y por eso van pasando de un grado a otro. Y que el principal problema, digamos, que va emergiendo, y sobre todo emerge en la etapa en la que estamos, es que cada vez le damos más importancia y tenemos más conciencia de la diversidad y variabilidad de los seres humanos y de los niños y estudiantes en particular, y que la educación en la fase 2 se basa en el supuesto de un niño promedio y de que todos van a aprender más o menos lo mismo. Esto que dice Grompone, hay un Masters, que es un australiano, Jeff Masters, hay un grupo de australianos muy buenos en temas de educación, en una institución que se llama ACER, el Consejo Australiano de Investigación Educativa.
Y él lo grafica de este modo, dice, el supuesto que tenemos... Bueno, me quedo acá. El supuesto que tenemos en la... No, deja, quédate tranquilo. El supuesto que tenemos en la educación, en el modelo educativo que tenemos, es que los estudiantes avanzan así. Es decir, tenemos los distintos grados, el grado 2, 3, 4, 5. Él toma matemática y asumimos que en cada grado hay una distribución normal de los alumnos, y estos alumnos que se destacan en esa distribución normal son los que habitualmente calificamos con 10, 11 o 12, son los que vemos que están por encima del resto, y los que nos quedan en la cola en un determinado grado son los que teóricamente son candidatos a repetir. Pero tenemos el supuesto muy fuerte de que los estudiantes tienen una distribución compacta en cada grado y que todos logran lo que tienen que lograr al final de un grado y luego avanzan en el siguiente. Y en realidad, dice él, lo que muestra la evidencia cuando uno utiliza pruebas a gran escala y demás, es que la distribución es de este tipo. Es decir, que en los distintos grados tenemos estudiantes de un mismo nivel distribuidos a lo largo de varios grados, o a la inversa, o sea, que en un mismo grado tenemos estudiantes que su desempeño podría corresponder a grados siguientes, y que tenemos estudiantes de un mismo nivel distribuidos a lo largo de los distintos grados de la educación. O sea que el avance que hacen los estudiantes no es tan escalonado como lo asume el sistema de grados, sino que en realidad la distribución es mucho más heterogénea. Y este es un argumento muy fuerte para decir, deberíamos pensar las instancias de aprobación en términos de ciclos más que de grados, cada vez más. O sea, en la medida que asumamos la heterogeneidad de los estudiantes. Es lo que dice, las diferencias que hay entre estudiantes de un mismo grado no son pequeños fragmentos de conocimiento, sino que hay distancias significativas que pueden abarcar años. Es decir, la diferencia entre tomemos ¿no? Que es quinto, tomemos quinto. Él dice, en quinto grado puedo tener algunos alumnos que están todavía en un nivel propio de segundo, o donde está la mayoría de los de segundo. Voy a tener algunos que están al nivel de séptimo. O sea, tengo una dispersión muy grande de habilidades de los estudiantes dentro de un mismo grupo. Entonces no es un problema de pequeñas diferencias de conocimiento, sino que son diferencias de desarrollo, a veces de desarrollo cognitivo, que pueden abarcar años. Y dice, la invisibilidad de esta diversidad ocasiona que el déficit que trae el estudiante se agrave con los años, de modo que las alumnas o alumnos rezagados se van quedando crecientemente atrás y la brecha en el aprendizaje se agranda a medida que avanzan en la escolaridad. Esto es muy importante, o sea, la cuestión no es solamente los que hago repetir, sino que aún los que van avanzando sin repetir, van acumulando diferencias que se van haciendo cada vez más grandes y que en general en nuestro sistema se hacen patentes cuando en secundaria, cuando nos ponemos más rígidos con el tema de la evaluación. Y me interesa, preparando esto, me acordé de un trabajo que se hizo aquí cuando existía la UNBRO en el año 2001. En aquel año se hizo un estudio, hicimos justamente con Beatriz Picaroni, Graciela Loureiro, Carmen Camaño, que es lingüista, que está hoy en la Facultad de Humanidades, donde lo que hicimos fue evaluar niños de 5, primero y segundo año, eran con unas pruebas simples de lectura y de matemática, cada una tenía varias áreas de competencia. Esto era matemática, realizar cálculos y resolver situaciones aditivas y multiplicativas. Y había 5 grandes niveles, desde niños que empezaban a encontrar el resultado de situaciones de cálculo sencillo como 2 más 2, y entonces el 78% de los niños de 5 años estaban en esta etapa, el 26% de los de primero, el 4% de los de
segundo, hasta niños que tenían un dominio numérico hasta el primer millar, que podían resolver algoritmos con dificultad en decenas y unidades, etc. No había niños del primero y segundo, el 25% de... No había niños de 5 y de primero, sí el 25% de los de segundo. Pero lo que me interesa aquí es que, por ejemplo, en el segundo nivel de desempeño, que es el dominio numérico, comienzan a resolver cálculos mentales sencillos, a resolver situaciones multiplicativas sencillas con procedimientos aditivos, los cuales son resueltos utilizando o no material concreto. Comienzan a simbolizar procedimientos aditivos para resolver situaciones tipo 2 más 2, 4 más 4, etc. Lo interesante era ver que uno tenía niños niños de 5 años, ya casi un 20% ya estaba aquí, aunque la mayoría estaba en el nivel anterior. La mayoría o un 37% era el grupo más grande de primer año estaba aquí, y todavía tenía una parte de los alumnos de segundo. Y lo mismo pasaba, esto era construcción de significado en la lectura, también desde niños que solamente interpretaban a partir de la imagen, que era lo propio de los niños de 5 años, hasta niños que podían interpretar enunciados o párrafos, podían interpretar enunciados en forma coherente, aunque no logre captar el tema central del texto entero. A veces reconoce señalándola alguna información explícita que se le solicita puntualmente. Y entonces uno tenía ya un 5% de niños de 5 años que ya estaban en ese nivel, y tenía alrededor de un cuarto de los de primero y de los de segundo. Y lo mismo, bueno, la capacidad de interpretar globalmente un texto, ahí ya tenía la mayoría de los estudiantes de segundo, y todavía tenía un cuarto de los de primero, ya habían llegado allí, y 4% de los de 5 años. Lo que quiero con esto ilustrar es que va a dar pie a lo que voy a presentar en la segunda parte, en términos de cómo manejarse con esto, es esto de reconocer la diversidad de situaciones que tenemos dentro del aula, y que en mi opinión eso, adelanto hacia dónde quiero ir, tiene que ver con dos cosas. Primero, con la importancia que tiene tener el mapa entero que me permita ubicar dónde están los niños y asumir que los tengo en distintos lugares. Y por tanto, la consecuencia de eso es cómo genero propuestas diversas que sean adecuadas o que le permitan a niños que están en distintos lugares hacer algo que les permita avanzar no hacer algo para entretenerlos, sino hacer algo significativo que les permita avanzar en el punto en el que están. Lo otro que voy a intentar trabajar después es la cuestión de cómo tener ese mapa, y les voy a presentar una herramienta que se llama mapas de progreso. Cómo tener un mapa de ese tipo también me ayuda a ordenar el modo en que registro o bien que registro, estoy pensando ahora en inicial, en primaria, que en general uno tiende a usar más registro de desempeño, o en el caso de secundaria, cómo hago más heterogéneas las propuestas para que habiliten diversidad de desempeños de los estudiantes. Entonces, esto es el itinerario que voy a hacer en la segunda parte. Ahora voy a darle paso a los directores porque me interesa que ellos compartan lo que se está haciendo en este momento con estos temas, y sobre todo con el tema de cómo avanzar hacia un sistema de comunicación y de calificación, entre comillas, que tenga más sentido pedagógico. Pero a donde quiero ir después es a esto, a que lo primero y más difícil es que nosotros tenemos que tener más claro lo que esperamos. A mí otra de las experiencias con los profes estos que les comentaba hoy de matemática, con el grupo de Gabriel Requena y demás, es nos cuesta mucho salirnos cuando uno le pregunta al profe, bueno, pero ¿qué es lo que esperás del estudiante? Y la respuesta siempre termina en el tema.
o sea, que sepan múltiplo común múltiplo, que sepan divisores, pero nos cuesta mucho traducir esto en tipos de desempeño y que sean graduados, que me muestren un itinerario y que me permitan distinguir lugares donde pueden estar los estudiantes. Y creo que eso es el punto de partida para poder comunicar. Y creo que el hecho de que muchas veces comuniquemos muy enfocados en el esfuerzo o en lo actitudinal, en el fondo tiene algo que ver con que nos cuesta mucho clarificar la expectativa que tenemos en términos de aprendizaje más allá del contenido en sí mismo. Lo segundo que voy a intentar con esto de los mapas de progreso es plantear la idea esta de la importancia que tiene cartografiar los itinerarios, que en el fondo tiene que ver con dar un paso más sobre, o sea, ustedes tienen en el latino en este momento, después me explayo más, pero ustedes tienen una declaración muy ambiciosa de competencias en el marco del Plan Roble y tienen un segundo paso que es para algunas áreas y niveles perfiles de egreso, ¿no? Y como que el paso siguiente, y eso es lo que parte de la invitación que les voy a hacer, para mí el paso siguiente es construir la hoja de ruta para ese perfil de egreso. No la hoja de ruta como algo rígido, ¿no? Que uno hace esto, después esto para llegar, sino una hoja de ruta, digamos, heterogénea, que nos permita ver cómo los estudiantes van avanzando por distintos trillos, por usar la imagen de la montaña, y van haciendo itinerarios distintos, pero sin perder el rumbo que me lo da el perfil de egreso. Lo tercero que me va a interesar, que voy a tratar de trabajar, es esto de, asumiendo que los estudiantes son diversos en trayectorias, en tiempos, en estilos, ver esto, que los itinerarios no son los mismos para los estudiantes. Luego hay un cuarto punto que ya trabajamos, que es el tipo de devoluciones, cómo hacemos devoluciones descriptivas que ayuden al estudiante a entender dónde está. Y por último, el quinto punto es de diversificar las formas de demostrar el logro, romper la idea de que el estudiante demuestra lo que sabe en una instancia puntual de 40 minutos, y por un único modo de expresión que es escribir en un escrito resolviendo ejercicios, respondiendo preguntas o escribiendo un mini ensayo, entre comillas. Y cómo podemos hacer para utilizar como evidencia de que el estudiante está aprendiendo cosas distintas y cómo luego podemos eso transformarlo en comunicación a los propios estudiantes o a los padres. Ok, ya les introduje el paso siguiente y entonces voy a invitar, yo en el marco de estos, vayan pasando, voy a invitar a Marta y a Ofelia que se arrimen. De la conversación, capaz que ahora cada uno se va por lugares distintos, pero de la conversación con Marta que tuvimos sobre estos temas, me pareció interesante que ella relatara cómo es el proceso que hacen en Inicial para, a partir de los registros que las maestras van haciendo del desempeño de los niños, cómo eso lo van consolidando y eso termina luego en un reporte mano a mano con cada familia sobre los avances del niño. En primaria me consta que tiene una cosa parecida y que termina en una documentación escrita, pero en realidad cuando conversamos con Ofelia me pareció muy interesante, ojalá te hayas que vayas por ese lado. Ofelia me contó la experiencia que hicieron este año de tener unas reuniones con padres para que los padres tuvieran idea de en qué estaban los niños, y entonces lo que hicieron fue hacer como un itinerario en que los padres tuvieron que hacer actividades similares a las que los niños están haciendo en el aula, y la experiencia, el relato ese me pareció fascinante, entonces me parece interesante que lo cuente. Y en el caso de Alejandro, lo que yo le pedí sobre todo que compartiera el trabajo que viene haciendo en secundaria como para modificar, salir de esos juicios estandarizados que no le dicen mucho a nadie, que a veces nos pasamos horas discutiendo y que en realidad
no aportan mucho para ir hacia juicios que tengan como más valor educativo y pedagógico. Entonces, la idea ahora es que cada uno de ellos cuente esto. Obviamente para los que son del nivel no va a ser nuevo, lo nuevo va a ser para los de los otros niveles. Y luego de esto vamos a hacer una pausa y luego entramos en lo que les acabo de anunciar.